encantada de estar aquí en esta tierra y, en primer lugar, bueno, agradecer al Colegio de Castilla-La Mancha, a su decana María Dolores, la invitación para poder compartir en este momento. Bueno, me quito el reloj porque a mí me han dicho 20 minutos y entonces, como aquí hay un montón de personas que es interesante que transmitan realmente su experiencia y que sobre todo después podamos mantener un diálogo, pues lo que voy a hacer fundamentalmente es dar pinceladas. Y dar pinceladas para a ver si soy tan sugerente que puedo convencer de que la salud mental ha de abordarse en la escuela y que realmente los profesionales de psicología educativa pueden abordarse. Y aquí, como estamos profesionales de diferentes especialidades de psicología, pues a lo mejor resulta que también terminamos aquí por ir unidos las diferentes especialidades, de modo que entendamos que la psicología toda ella es sanitaria y que en el ámbito en el que nos encontremos hemos de dar respuestas. Pero aquí nada es exclusivo de una especialidad. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, en primer lugar, como vamos a hablar dentro del contexto educativo y la ponencia es lo de atención, salud mental en los contextos educativos, atención psicológica, estudios ICE, pues vamos a coger cada una de las palabras claves. Entonces, la primera vamos a recordar lo de salud mental. Algo ya se ha comenzado diciendo antes. Entonces sí que vamos a recordar la parte positiva, porque curiosamente a la sociedad, cuando se habla de salud mental, hay una asociación inmediata con trastorno. Pues no, hombre, no. Vamos a partir primero de que por salud mental la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos recuerda que es el estado del bienestar fruto del buen desarrollo de los procesos cognitivos, emocionales y conductuales, y que precisamente fruto de ese buen uso, de buen funcionamiento, lo que se dispara son las competencias precisamente para tener buenas relaciones, ser fructíferos y tener también momentos de ocio y tiempo libre, o como antes nos decía la ponente anterior, tiempo para pensar. Además, también la OMS nos recuerda que la salud mental es ese bienestar que surge cuando hay un conocimiento de nuestras competencias, el autoconocimiento, el desarrollo de las mismas precisamente para desarrollar también trabajos activos, fructíferos, pero además, y conectado con las reflexiones de antes de lo que es el contexto de la sociedad y a dónde vamos, pues la OMS también nos dice que la salud mental es tener ciudadanos que aporten a la sociedad en la que estamos, ser proactivos, partir de determinados valores. Pues si cogemos estas dos definiciones de lo que es salud mental, entendemos que entonces estamos hablando de que la psicología en el ámbito educativo ha de estar presente, porque precisamente siempre hablamos que la educación no solo es aprender unos contenidos teóricos, sino que la educación es compartir, trabajar para un desarrollo integral. Y en ese desarrollo integral están todos estos procesos de los que he hablado. Entonces, lógicamente, para poder llevar a cabo esto, pues es importante plantearnos qué podemos hacer. Pero hete aquí, que ya lo hemos repetido, esta misma tarde hemos estado oyendo los problemas, pero bueno, yo creo que en toda la pandemia los medios de comunicación permanentemente nos han dicho. Pero vamos a decir una cosa sobre la problemática infanto-juvenil. Antes de la pandemia, pues las personas que nos pasamos la vida reivindicando, en este caso sobre todo para que las administraciones nos hagan caso en aportar recursos, ya cuando estuvo el Pacto por la Educación en 2017, que se intentó hacer algo y no se logró, en aquel momento ya dimos cifras, datos del número tan elevado de fracaso escolar y abandono escolar. En aquel momento casi estábamos en un 21%. España, uno de los países que tenía una cifra mayor en ese sentido. Ha bajado un poco, pero estamos muy altos.
Andalucía el otro día indicaba un 17%. Bueno, pues lo curioso de este abandono escolar y del fracaso es que en la mayoría de las ocasiones es debido no por problemas cognitivos, sino precisamente por causas psicológicas no atendidas en el momento oportuno, para empezar. Número 2, los trastornos de ansiedad. Hablábamos en aquel momento, como después vamos a decir, como en psicología hablamos de lo dimensional, pues comentamos problemas psicológicos, pero bueno, que en estos momentos vemos que se han convertido en trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, y no solo lo estamos viendo en los medios de comunicación, sino que quienes estamos al pie del cañón día a día lo estamos experimentando en cómo tenemos que ir atendiendo y cómo vamos resolviendo, ¿vale? Lo que hemos también constatado en el día a día, las adicciones. Ana hablaba de las redes sociales, pero bueno, la realidad, estamos constatando la adicción y constatamos, muchachos, muchachas. Un día un niño de primaria hablaba que a la semana estaba delante de pantallas unas 35 horas. Sorprendente, ¿eh? Podemos decir, ¿dónde estaban los padres? ¿Qué ocurre? Pues sí, es que hay muchachos que se van a dormir y después se levantan. Bueno, esto es algo que está aconteciendo, pero es que acontece también que el acoso escolar también sigue estando. Y acontece que a veces ves a alguien con algún problema en un momento dado porque ha tenido un conflicto en clase, acompañas, prestas, la escuchas a la persona y descubres que lo que está es teniendo pues, el inicio de un problema de alimentación. Lo que a lo mejor, si no se interviene, terminaremos en los trastornos de la conducta alimentaria. No vamos a hablar de la violencia filioparental y otras agresividades o de los trastornos de conducta, por no decir. Entonces, esto es real. No solamente son los estudios, sino que lo vivimos en el día a día. Entonces, frente a esto nos vamos a preguntar, bueno, ¿y quién tiene que intervenir con todos estos problemas? ¿Solamente el servicio de salud público y solamente la clínica? Bueno, pues vamos a hacernos preguntas y vamos a dar más información. Pues vamos a pensar que los centros educativos, aquí nuevamente también, tal y como nos indican algunos organismos oficiales, en este caso la OMS, nuevamente, indica el centro educativo es el centro especial para la promoción de la salud y precisamente para programas preventivos. Y en ese sentido puede hacerse una labor magnífica de detección y de prevención. Esto comienza diciendo la OMS, pero viene la Comunidad Europea y recuerda, el ámbito educativo precisamente es el espacio donde más tiempo pasan los chicos y las chicas después de su familia y donde lo que ocurre son un elevado número de experiencias significativas. Esas experiencias significativas sí que van a marcar, volvemos a conectar con términos de antes, en su identidad, van a marcar las relaciones interpersonales que están llevando a cabo y van a marcar también la experiencia emocional, en positivo o negativo, es decir, autocontrol, regulación o de sufrimiento elevado. Pero esto ocurre, esto es importante. Entonces, ¿qué es lo que también sigue diciendo la Comunidad Europea? Si es el ámbito donde más tiempo pasa y además se dan estas interacciones tan significativas, tendremos que darle un valor importante a lo que es precisamente esa detección, evaluación e intervención. Y además la doctora Fassel, británica ella, lo que ha indicado también en la Sociedad de Psicología Británica, que precisamente en el ámbito educativo permite que haya un marco de intervención, de puesta el foco en el alumnado, donde educación y salud se dan la mano. Se dan la mano en lo que se trabaje dentro de los centros, pero yo voy a decir también que a ver si es posible que haya una mano para coordinar correctamente entre educación y lo que es salud, en concreto con lo infanto-juvenil. Vale, esto simplemente para empezar. Entonces, según lo dicho, por Dios, vamos a aprovechar todo lo que nos aporta el centro educativo para
poder hacer esta labor. ¿Qué es lo propio del centro educativo? Como decimos, es promocionar salud, es la parte que he dicho, el desarrollo integral del alumnado, precisamente para ese desarrollo de competencias que les haga personas que se conozcan bien, personas que desarrollen valores, personas que sepan adaptarse al ámbito en el que estén. Entonces, nos vamos a preguntar, ¿habría que trabajar la psicología, es decir, con la psicología educativa en el contexto educativo? Nos preguntamos. ¿Por qué habría? Si alguien dice sí, pues vamos a preguntarnos. ¿Y por qué podemos aprovechar y trabajar la psicología de estar presente en el ámbito educativo? Pues primero, como he dicho, vamos a partir de lo positivo y después vamos a afrontar lo patológico. Pues de primeras porque, como hemos dicho, vamos a contribuir a ese desarrollo integral. Y en el desarrollo integral hay que contar las emociones, hay que contar las conductas, hay que contar todas las relaciones sociales. ¿De acuerdo? Bien, número 1. Número 2. Si algo es importante en la parte educativa es lo que llamaríamos prevención. Repito, los psicólogos sabemos que la psicología es dimensional y aquí las cosas son en el tiempo. Entonces, los problemas que he nombrado antes, podemos comenzar por un problema que si se interviene a tiempo y en el momento oportuno, lo que suele ocurrir es que ese problema se canaliza, hemos logrado una adaptación en sentido positivo de esa persona. Cuando hablamos de adaptaciones, de cómo saber estar en el ámbito en el que está, entonces, ese tipo de adaptación le va a permitir que pueda afrontar de manera más sencilla otros problemas que vengan, si, como digo, actuamos en el momento oportuno, a tiempo, y en este caso yo diría día a día. ¿Qué va a ocurrir en este sentido? Que evitaremos llegar al trastorno. Al trastorno llegamos cuando vemos el problema, no intervenimos o no hacemos nada, o a lo mejor dejamos que pasen meses, en este caso, incluso si hubiera un problema serio, decimos, bueno, a salud mental. Y pasan 3 meses, 4 meses y todavía no hemos ido. ¿Y qué ha ocurrido con todo ello? Pues que se nos ha enquistado. Entonces, esta parte del tiempo es importante. Entonces, ¿cuál es la joya de la corona de la psicología en el contexto educativo? La prevención. La detección temprana y la prevención es la riqueza y es lo que va a ayudar a desarrollar las competencias y a frenar, como hemos dicho, los trastornos. Es más, la prevención, además de evitar que surjan problemas, lo que también hace es producir resistencia, fortaleza en quien lo tiene para acometer cuando lleguen esos determinados problemas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, como decimos, ¿merece la pena? Sí. ¿Y cuándo? En el momento oportuno, lo antes posible. ¿Y cómo lo haríamos? Pues lo haríamos, vamos a ver, otra palabra clave para mí es la coordinación entre todos los agentes que intervienen sobre el alumnado. Esta es otra de las claves del éxito. Es decir, una vez que hay una evaluación adecuada, esto cuando tenemos problemas, en este sentido, si se me permite, yo creo que conviene que recordemos en relación a la prevención que tenemos esa prevención universal, la prevención selectiva y también la indicada en un primer momento aquí en el ámbito educativo. Entonces, esa prevención en coordinación con todos los agentes. Y esa coordinación no significa que uno sea más importante que otro, no. Lo que significa es que sí que tiene que haber un conocimiento profundo y real de qué está ocurriendo con ese alumno, por un lado, cuando hay problemas. Es decir, conocer para comprender y para adoptar medidas. Pero fijémonos qué ocurre con la LOMLOE. Quien está en el sistema educativo sabe que tenemos la ley. Pues en una de las conferencias que vino una directora del ministerio, dijo, en la escuela no vamos a hacer diagnósticos,
Porque no se hacen diagnósticos, son etiquetas. Y en la escuela inclusiva no estamos para poner etiquetas. Digo, por supuesto, no vamos a poner etiquetas. Pero le dije, dijo, no vamos a hacer diagnósticos clínicos. Es que aquí esto de la clínica y no clínica es tremendo. Yo le dije, hombre, no, diagnósticos clínicos no vamos a hacer. Pero evaluar con rigor, conocer qué está pasando en cada uno de los procesos y adoptar medidas que puedan resultar operativas y eficaces, sí que es. Bueno, pues en esto nos movemos, porque claro, algunos sectores lo que sí piensan es que dentro de educación hay que observar las necesidades y decir generalidades, con perdón, pero no, aquí la psicología tiene un conocimiento muy importante como para aportar evidencia y datos, como digo, para conocer, comprender. Bien, entonces, en ese sentido, esa evaluación, ese diagnóstico, sí, hacer un diagnóstico. ¿Le ponemos diagnóstico educativo? Pues diagnóstico. La cuestión es diagnóstico, punto. Y fijémonos si se nos respetara, y a los psicólogos se respetara en el ámbito educativo. Ese diagnóstico llevaría a que no estemos mareando a los chicos y las chicas haciendo pruebas, evaluaciones en el centro educativo, después que voy a salud mental y me vuelven a repetir las mismas pruebas, pero al final tienes que esperar a que el diagnóstico clínico sea el que valide la problemática que hay, porque si no, en la Consejería de Educación no te van a considerar de determinada manera. Y yo digo, pero no podemos ser tan inteligentes como para que hagamos una distribución de funciones, cada una en el ámbito donde está lo lleve a cabo correctamente. Bueno, pues esto también es importante en ese sentido, ¿de acuerdo? Entonces, donde hago hincapié es en la coordinación de los diferentes agentes. Y pondré algunos ejemplos después. Pero bueno, cara a esa aportación de la prevención, como digo, en la prevención universal sí que es necesario, tanto en educación infantil como en primaria, secundaria y bachillerato, precisamente la incorporación de programas con evidencia que van a ayudar a todo esto de lo que estamos hablando. Por un lado, a ayudar a desarrollar esas competencias emocionales en niños, niñas que no saben regular por pequeños, no es decir, bueno, ya cambiarán esto algunos padres cuando dicen hay que dejar a los niños que sean ellos mismos. Después tenemos en la adolescencia el negativista desafiante, porque en infantil, pues esto de adaptarse a las normas no iba y como había que dejarle que creciera a su aire, pues ahí estamos. Entonces, como digo, ese dotar primero de esos programas, que eso sí que es aportar, por ejemplo, al profesorado, para precisamente puedan algunos implementar. En otras ocasiones, esa prevención universal pasa porque demos herramientas también al profesorado para que detecten y nos informen. Pero es distinto que el profesional ahí le indique determinadas cuestiones para que observe, a que al profesorado le formemos en todo lo de salud mental para que detecte y responda. Sabemos que este es el programa del Ministerio, ¿verdad? Lo hemos escuchado. Estuvo la ministra Alegría en Logroño y entonces dijo, todo lo que es de salud mental es muy importante y vamos a prestar atención. Y además hay un presupuesto para ello. Al día siguiente lo que vimos es que el presupuesto es de 5 millones. Si tenemos 8 millones de alumnos y 5 millones, hagamos la cuenta. Como dije ahí, a 0,14 nos sale. Bien, esto, por reírnos un poco de esa parte, pero la siguiente es que en este caso pretenden incrementar las funciones en el profesorado, funciones para las que no está preparado. Con lo cual, estamos haciendo un doble engaño, bueno, un doble problema. Incrementar la tensión del profesorado y su estrés, ese estrés crónico, y engañar a la ciudadanía con que realmente estamos poniendo recursos que nos están poniendo. Por lo tanto, no, punto. Por eso estamos reivindicando, como he dicho, vengo reivindicativa para que nos escuchen. Bueno, entonces, como digo, esa primera parte, por supuesto que después esa prevención selectiva y en aquellos casos en los que ciertamente se comienzan a ver riesgos
factores de riesgo que puede llevarnos a determinados problemas, como he dicho, hacer esa evaluación rigurosa para saber cómo intervenir. Pero voy a decir también esa prevención terciaria, es decir, o indicada. Hay momentos en que en el centro el poder intervenir en un momento puntual ayuda a canalizar y a lo mejor después derivaremos. Y si es necesario, derivaremos al especialista en el Servicio Público de Salud. Pero la experiencia que tenemos, bueno, yo podría poner casos y me imagino que ellos, con todo y más gente que hay en el público de lo que viven, una persona con ansiedad, persona buena estudiante, que ha comenzado ya después de Navidad, por ejemplo, a entrar con una fase de miedo, de anticipar, de no voy a ser capaz, alguien que había funcionado fenomenalmente. Bueno, esta persona ha llegado a negarse ya a ir a clase. Si no hubiera intervenido, por mi parte, en coordinación con todo el resto, esta muchacha se hubiera quedado en casa con el concepto de enferma, tengo ansiedad, soy enferma, me siento mal, yo hubiera perdido el curso. Es una persona, por ejemplo, de tercero de la ESO, digo, por todo lo que se juegan. Bueno, pues con esta persona lo que hemos hecho ha sido aplicar las herramientas de la psicología, una aproximación gradual, una intervención día a día, un flexibilizar y pedir al profesorado que me permitieran ir actuando con ella para que progresivamente fuera afrontando. Y ahora estamos en un final de curso donde prácticamente va a superarlo y va a estar. Y cuando hablo de esto, hablo de somatizaciones. ¿Qué decimos? ¿Esto en la escuela? No, pues sí, en algún otro caso lo mismo. Entonces, ¿qué es lo importante de trabajar en la escuela? Fijaros en este caso de esta chica, o el curso pasado recuerdo de otro niño con unas somatizaciones, pruebas para aquí y para allá, y lo mismo, mareos permanentes, y logré lo igual. Fuimos trabajando día a día y se volvía a marchar a su casa. Yo pregunto, ¿eso se puede coordinar desde otros ámbitos? No. En el ámbito educativo se puede estar todos en ese sentido. Entonces, esta parte me parece significativa como para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Pues estamos pidiendo que, además de la orientación generalista, que a lo mejor hay gente que aquí es orientador y orientadora, pero la orientación generalista, la propia definición, lo que está recogido, no dice que se atienda, que haya prevención y atención a los problemas psicológicos. Habla de la atención psicopedagógica, pero no de lo que estamos hablando. Entonces, nosotros, que lo que queremos es sumar, a ver, cuando digo nosotros, digo todo lo que es la psicología educativa, la división dentro del consejo. En este caso, lo que queremos es que ciertamente la administración reconozca que es importante y necesario que el psicólogo, la psicóloga educativa estén en el centro, número 1. Número 2, que pensemos que vamos todos a sumar, no aquí a generar conflicto, todo lo contrario. Número 3, como he dicho antes, con salud, y hablaría también de intervención social, porque no hemos entrado, pero es que muchos muchachos y muchachas también están ahí en muchos de estos servicios. Entonces, yo lo que sí digo desde la experiencia es que cuando no hemos mirado para otro lado, cuando el problema lo hemos cogido si ya ha existido, hemos coordinado a las diferentes personas, la psicología nos indica que tenemos herramientas. Disiento un poco de nuestra compañera cuando decía, nuestra compañera anterior, que no está el tema en las herramientas. Pues yo creo que sí, que el tener herramientas con evidencia pues sí que son importantes para poder llevar a cabo y para poder modificar. Bueno, entonces, como digo, esto nos indica que sí podemos escuchar a los adolescentes, podemos escuchar a los niños, podemos atender su sufrimiento y podemos ayudar, como he dicho al principio en positivo, a que desarrollen todas esas competencias. Bueno, y porque queremos convencer de que la psicología tiene mucho que aportar, y en el ámbito educativo más, es por lo que hemos diseñado este año el estudio SICE,
precisamente es el estudio para la prevención de los problemas emocionales en contextos educativos. Bien, con este estudio, que llevábamos también mucho tiempo queriendo llevarlo a cabo, lo que sí nos parecía importante es tener datos, porque siempre los políticos nos piden datos, bueno, para argumentar lo que la psicología puede aportar. Pero además decir que de obtención de datos para ver lo que la psicología aporta, también queremos incrementar los programas, toda esta manera de intervenir para responder, y en este caso sería precisamente todo un programa para esa prevención universal. Bueno, en principio el estudio, tal y como está hecho, con esas dos fases, ¿verdad?, de screening, de evaluación, ha sido dirigido, es aleatorizado, es decir, se ha invitado a la población de cada colegio de 12 a 19 años para pasar el cuestionario, y en ese caso después se está interviniendo, y ahí haríamos la prevención selectiva con el alumnado que ha obtenido unas puntuaciones de tipo subclínico en ansiedad y en depresión, es decir, que hay malestar, y ahora os voy a comentar algunos resultados, precisamente para comprobar ante situaciones de este tipo que todavía no estamos en el trastorno, qué aporta la psicología. A ver, lo que se está llevando al estudio es con las herramientas que estamos viendo o programas que se ha comprobado que funcionan. Precisamente el objetivo es que tomen conciencia de ellos mismos, que tomen conciencia de las emociones y de cómo impactan, de cómo funciona su cuerpo, cómo funciona la relación con los demás, cómo aprender a afrontar problemas, cómo afrontar dilemas. Bueno, todo lo que en ese sentido nos ayuda a estar en el mundo concreto en el que nos encontramos, es decir, a conocerme, a desarrollar competencias, a interactuar con los demás y además a que los demás no me hagan daño. Bueno, entonces se está llevando a cabo. Ahora mismo lo vamos a hacer en 11 comunidades autónomas. Castilla-La Mancha sí que lo está haciendo, y de hecho, pues bueno, algunas de las personas del centro y de las personas que lo están llevando a cabo, ahí está. María Dolores dijo como colegio que sí que le parecía bien. Entonces, nada, hemos trabajado ahí con grupo control y experimental, y en el experimental también, por cuestión ética, también se está trabajando algo, pero no al mismo nivel, lógicamente. Y en este caso, lo que sí se me va a permitir es que pueda comunicar algunos de los resultados para volver a constatar, a ver, toda esta primera tanda, porque en septiembre va a haber también otras comunidades. De hecho, yo creo que Castilla-La Mancha lo va a hacer en más centros, ¿no? Lo va a desarrollar. Bueno, pues ahora terminaremos al finalizar junio con todo lo que es esta parte de estudio, la intervención. Por supuesto que después, como toda investigación, lleva la evaluación post-test a los 3, a los 6, a los 12 y a los 18. Pero bueno, en el screening, lo primero, entonces decir que ha sido una muestra, tenemos una muestra de 6.046 alumnos. Yo creo que es una muestra significativa. Más mujeres que hombres, pero bueno, no está mal la diferencia. Y como algunos datos para ver ciertamente si la psicología, los psicólogos somos importantes, ante la pregunta, ¿has ido alguna vez al psicólogo? Pues un 24,4% indica que sí, o sea, que tenemos una presencia en muchos de ellos, pero no negativa, ¿eh? En algunos centros nos ven como una persona más, pero a quien acuden, que esto sí es clave. Antes, cuando la compañera ha dicho, pues a lo mejor los que vienen a nuestra consulta igual son los que, bueno, están mejor. También voy a decir, algunos piden ayuda cuando hay gente a su alrededor que les inspira confianza. Y en el ámbito educativo es muy importante que experimenten que hay personas de referencia a las que pueden acudir. Y cuando acuden, detectamos los problemas, lo que he dicho antes, de trastornos de alimentación. Bueno, muchos. No estamos aquí para casuística, después cuando hablemos todos, a lo mejor puedo transmitir e indicar. Pero esta es la clave, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sentimientos de desánimo, depresión, un 44%. Casi todos los días lo viven como un 9,8%. Este 44% era acumulado, pero fijémonos. ¿Has tenido ideas de quitarte la vida?
un 15,6%. ¿Has tratado de quitarte la vida o suicidarte? Un 9,3%. Yo creo que es suficientemente inquietante. ¿Has sufrido acoso en los últimos meses? Lo del acoso aquí sí que nos han indicado menos, igual es en centros que se trabaja muchísimo todo lo que son las relaciones interpersonales, un 4,8%. Pero lo que sí vamos a tener en cuenta que el impacto del acoso destruye a las personas y entonces igualmente tenemos que tenerlo en cuenta. Y en relación a la ansiedad, que es cierto que estamos en una sociedad donde impera la ansiedad permanentemente y en ese caso es replantearnos por qué llenemos este nivel. Pues bueno, en este caso es cierto que en el día a día, quien esté en los centros educativos, hemos atendido desde la pandemia muchísimos casos. Muchísimos casos porque si no se hubieran estado en casa todo el tiempo. Porque con el protocolo COVID, cuando volvimos a las aulas, era si le dolía la tripa y se mareaba un poco y no respiraba, a casa. Y claro, aquellos que conocemos, a muchos de ellos, que lógicamente lo que la pandemia ha hecho es que aquellos que había una hipersensibilidad, pues se disparó más. Entonces, claro, a la coordinadora COVID yo le decía, oye, no, mira, no la envíes otra vez a casa a esta persona, que es que lo que tiene es un problema de ansiedad que nuevamente se le ha disparado. Vamos a trabajarlo y vamos a trabajar para que vuelva a tener confianza en ese sentido. Entonces, fijémonos, de ansiedad, un 14,4% indica que diariamente se siente de ese modo. Y más de la mitad, un 19,5%. Una preocupación excesiva casi todos los días o todos los días un 15% y un 22,9%. Bueno, cuando pongo esto e hilando con lo anterior, pensemos si estos adolescentes no necesitan acompañamiento. Y ahora digo acompañamiento, esa referencia. Y nos necesitan claramente. Y cuando generamos esa confianza, hay comunicación. Vale. Irritados, un 17,6% y esto diariamente, y un 20,7%. Bueno, después, sin embargo, voy a decir, o sea, esto por sí solo yo creo que nos está invitando a decir, hombre, este alumnado que ha tenido esto, y de hecho es con quien se está trabajando. Es decir, ahora en la fase de intervención, durante 10 sesiones, que son escasas, que son muchas más, pero como es una investigación estamos en ello. Pero fijémonos qué ha ocurrido en algunos centros, que cuando han visto el contenido psicológico que se va a llevar a cabo, ha habido directores, bueno, como digo, aquí tenemos a alguien que después nos puede comentar, que nos han dicho, pero ¿y esto no se puede hacer con todos? Bueno, esto es lo que pretendemos, que se vea que este tipo de programas realmente puede hacerse y llevarse con todos. A ver en junio realmente lo que podemos llevar a cabo. Bien, si se me permite, que ya me imagino que me he pasado rápidamente, pero simplemente indicar otra cuestión más. Por lo de las interrelaciones. Vamos a ver, y porque también antes se ha hablado de la relación entre los compañeros. Si algo es clave en el ámbito educativo también es estar al quite desde el minuto cero en la problemática relacional que hay. Es fundamental. Fijémonos, hemos hablado por un lado de acoso escolar, pero es que en ocasiones no está el acoso con los criterios que realmente pensamos que son, sino que son otro tipo de interacciones dañinas. Y entonces, ¿cómo comprobamos el daño terrible en la autoestima, en la percepción de ineficacia? Porque ciertamente en los adolescentes, si algo a ellos les importa es qué opinan los demás. Entonces, tenemos la experiencia de que cuando aquí hemos trabajado en cuanto se ha detectado y se ha trabajado en la tutoría, la tutora, y yo he trabajado en el despacho y al final hemos estado con los padres, podemos lograr resultados muy significativos. Pero bueno, era por insistir, ahora supongo que saldrán los otros problemas que hay y ahí estamos. Y ya por terminar, como me indica, como he dicho que estamos reivindicativos, pues qué decir, que desde el Consejo llevamos mucho tiempo pidiendo que esa figura de la psicología educativa esté, además de la orientación. Entonces, ayer enviamos a los medios
un comunicado de prensa, un manifiesto firmado. Es cierto que el Consejo General hemos sido los promotores, pero hemos logrado que asociaciones de padres y madres, CEAPA, CONCAPA, de estudiantes, CANAE, el otro de estudiantes y un sindicato, STES, hasta el momento hayan firmado el manifiesto en el que pedimos, además de argumentar, que se trabaje por el bienestar de la comunidad educativa, porque yo me he referido ahora al alumnado, pero también queremos tener en cuenta el profesorado con toda la problemática psicológica que lleva, de estrés crónico, burnout y las bajas laborales por todo esto. Entonces, hemos pedido y hemos detallado, y también hemos pedido que el profesional de la psicología educativa entre ya en los centros, pero de ese modo, no solamente como psicólogo que está en orientación, pero no me dejan hacer de psicólogo. ¿De acuerdo? Entonces, pues voy a pedir que cuando salgamos de esta jornada, pues que sepamos que está creada la plataforma Bienestar Educativo, bienestareducativo.org, para que precisamente aquellas organizaciones que quieran sumarse al manifiesto, adherirse, lo firmen. Y aquellas personas individuales que también consideren que merece la pena, lo hagan. Ahí hemos creado lo del change.org, está mi nombre ahí para firmas también, ¿vale? Vamos a sumar energías. Yo pediría que contagiemos a los demás, que lo llevemos a cabo, porque yo creo que colaboraríamos para el bienestar, que es con lo que hemos empezado, bienestar de todos ellos, ¿de acuerdo? Venga, pues esperemos que podamos hablar de todos. Me siento. Gracias.